dotaciones, ¿cierto? Y la dotación corresponde a qué? A uniforme, diferente a los elementos de protección, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Listo, ¿qué más? Dice que Profe, en este caso, en este caso se necesitaban 15 por los 200 trabajadores que había. por los 200 trabajadores, listo, muy bien. ¿Qué aprendimos de riesgos químicos y biológicos? Cuénteme. Pero, pero participemos pues muchachos, así sea escribiendo pues por el chat. Muchachos. Profe, es que a veces no se escucha bien, entonces queda uno como en las mismas. Que les estoy diciendo que recuerden que el taller era un taller para hacerlo y que lo íbamos a sustentar, ¿cierto? En vista pues de la naturaleza como estamos trabajando, entonces es muy difícil, pero sí vamos a socializarlo. Entonces necesito que todos hablen, porque si yo pregunto y ustedes no participan, entonces obviamente yo les voy a poner la mitad de la nota del taller porque no estamos participando. Y tenemos ahí el recurso, ustedes tienen el taller, tienen todo, entonces no veo por qué no participan. Si no tienen audio, no hay ningún problema, por el chat escribe, porque yo estoy acá conectada y estoy simultáneamente mirando el chat también. Entonces sí necesito que todos participemos muchos para yo poder garantizar de que se hicieron el taller y que no fue que se copiaron, pues sí me hago entender. Entonces, les estaba diciendo que aprendieron del riesgo químico y biológico con respecto al taller que realizamos. Muchachos, ahora sí me escuchan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a socializar el taller que hicimos. Todos deben de tener a la mano su taller. Entonces, yo voy a hacer preguntas y debemos de responderlas, pero como ustedes hicieron el taller muy juiciosos, entonces saben de lo que les estoy hablando. En ese momento estoy preguntando, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de riesgo químico y biológico? Profe, qué pena, soy Luis Eduardo, apenas me pude conectar. Listo, Luis, no hay problema.
Profe, Hola. profe, esa legislación está sujeta a cambiar en cualquier momento, o ya como está, está. No, no, ella se puede cambiar, se puede actualizar. Eso es lo que vamos a ver hoy de las tablas de enfermedades de origen laboral. La actualización del 2014, porque de acuerdo a, a las necesidades se van actualizando. O sea que eso no, esa legislación no la sacan y dicen eh, no durar tanto tiempo, sino que cuando ellos quieran la pueden. o- No, no escuché, no se escucha. Hablemos por el chat mejor, listo, porque yo tampoco los Listo, profe. escucho.
Profe, profe, Hola. se prohíbe el trabajo en empresa industrial y agrícola a menores de 14 años.
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Pero me escuchan claro o no me escuchan claro? Profe, fuerte y claro. Espérate que viene Casa Noticia. Profe, a veces se escucha entrecortado, pero Ay, también tiene 8 cachetones. Eso no tiene contadores. Yo un día les dije. Ahora ni los ojos se... Bueno, tratemos entonces, no, entonces no sé, dígame cómo hacemos, porque lo importante es que todos aprendan. Presencial. ¿Cómo? Profe, ya hagámoslo presencial. Dentro de 8 días. ¿Qué qué? Que lo hagamos presencial. Ay, Dios. Bueno, listo. Entonces, muchachos, el día íbamos a hablar de una norma que ya habla de lo que es todas las enfermedades de origen laboral. Esa tabla de enfermedades de origen laboral se actualizó en el 2014. Ya les voy a escribir cuál es la resolución. Igual yo se las voy a, yo ahorita se las adjunto. ¿Cuál es la resolución para que ustedes tengan conocimiento? No es un decreto, qué pena, es un decreto. Es el decreto 1477 del 2014. Ese decreto se actualizó en el 2014. ¿Por qué? Porque había muchas empresas que estaban presentando enfermedades de origen laboral. Es decir, se anexaron por el hecho de haber estado trabajando con ciertos materiales o con ciertos metales o con ciertas sustancias, empezaron a presentar sintomatología. Entonces se anexaron 4 enfermedades nuevas para poder tenerlas dentro de la tabla. ¿Listo? Esas enfermedades nuevas eran debido a ciertas actividades y funciones que hacían los trabajadores y que empezaron a presentar ciertas enfermedades que dentro de, digamos, dentro de la EPS, si yo iba a la EPS no me cubría. Cuando es una enfermedad de origen laboral, muchachos, uno sin saber, uno como trabajador, uno no sabe que está presentando una enfermedad de origen laboral, ¿cierto? Pero cuando se va a la EPS a consulta, entonces la EPS se encarga de decirle a usted, qué pena señor, usted no tiene cobertura con EPS porque eso es una enfermedad de origen laboral, que se está presentando, digamos, a una enfermedad que no está dentro dentro de las enfermedades que atiende la EPS. Por eso se habla de enfermedades de origen laboral. Si ustedes han visto, miren la polémica que hay. ¿Quién me sabe decir cuál es la polémica que hay con respecto al COVID-19 frente al personal hospitalario? Cuénteme, no hay Profe, porque, nada. profe, no tienen los elementos necesarios de hacia que ellos la tienen que tan pendientes del paciente, que no tienen elementos de protección suficientes últimamente, profe, y como que se están quedando tanto por eso. Esta semana echaron a un de qué departamento no fue acá a Antioquia, porque como lo y no lo vieron como bien visto, entonces se lo hizo público. No se escuchó nada. Profe, ahí me escucha. Profe, Sí, hágale otra vez y nosotros podemos ver así si se escucha, porque es que no se está escuchando. Vuelva y haga su comentario. profe, que debido a los elementos de protección, primero no son suficientes, segundo no son los más adecuados. Esta semana estuve viendo que hubo un médico porque él pedía los
necesarios y los adecuados. El problema que en el mundo, si está equivocado, o sea, por otro lado. Bueno, ¿sí escucharon lo que dijo el compañero o no? No se entiende. No se entiende nada, pero ustedes a mí sí Profe, me se escucha entienden. entrecortado lo que dice él. Y lo que yo digo también. Oh, entonces se escucha más claro. Listo. Entonces, bueno, muchachos, si ustedes han dado cuenta, yo creo que yo les había comentado a ustedes y les había dicho, yo no sé, muchachos, hace como 15 días o 20 días les dije, yo no sé, digamos, las ARLs, cómo van a responder frente a toda esta problemática que se está viviendo, ¿cierto? Porque esta enfermedad que está pasando, eso no estaba, digamos, dentro de la seguridad, dentro de el plan de salud de Colombia, ni de ninguna parte del mundo, ¿cierto? Cuando salen todo este tipo de variables que de una u otra forma afectan, digamos, el orden normal de cómo se maneja la salud en el mundo, entonces tienen que salir, digamos, una serie de decretos y de resoluciones para poder garantizar esas, digamos, esas patologías que de una u otra forma pueden afectar al trabajador y que obviamente tienen que responder las ARL. ¿Qué estamos pasando en este momento? Muchos sabemos, pues todos no son, bueno, ninguno es ajeno a lo que está pasando en el mundo. Hablemos propio de Colombia. Digamos, esa enfermedad no existía, ¿sí? Cuando ustedes, ahora que yo les mande el decreto, se los voy a juntar, ustedes van a ver que ahí están diagnosticadas muchas enfermedades, pero dentro de esa no está el COVID-19, ni el ébola, ni nada de esas enfermedades, esas patologías que están apareciendo en el mundo y que no se han dado, digamos, no hay una normatividad que hable de ellas. Debido a eso, entonces, ¿qué hicieron las ARLs? Las ARLs, no, ¿qué dijeron? No, nosotros no vamos a responder por esa enfermedad porque es una pandemia a nivel mundial y nosotros no vamos a responder. Pero entonces, ¿qué les dijo el Estado? Qué pena, señor, ustedes tienen que responder al menos por las personas que están directamente afectadas, es decir, por los enfermeros y por los médicos y por las personas que trabajan en el sector de la salud. ¿Por qué? Porque, muchachos, yo estoy expuesto, yo puedo estar aliviado, ¿cierto? Un médico, enfermera puede estar aliviado, pero yo voy a estar atendiendo personas infectadas y esas personas me pueden transmitir esa enfermedad a mí. ¿Sí me hago entender? Cumpliendo mis trabajos, cumpliendo mis labores. Entonces, al yo cumplir mis labores, ¿qué pasa? Me puede dar una enfermedad de origen laboral. Es como si nosotras, las mujeres, bueno, los hombres también, si trabajamos en radiaciones ionizantes, sabemos que nosotros estamos bien. Cuando la empresa nos contrata, vamos a trabajar con un material peligroso, ¿cierto? Vamos a trabajar con unas radiaciones ionizantes, ¿cómo es que se llama? Rayos alfa, beta y gamma. Esos rayos me van a generar, como mínimo, muchachos, me pueden dar una dermatitis, algo en la piel, porque esos rayos me queman, me pueden poner roja. Entonces, yo estoy aliviadita, pero al trabajar, exponiéndome a esos rayos, me puedo enfermar. Entonces, digamos, esta tabla nos habla de ciertas enfermedades que a nivel de que yo voy trabajando me puede generar esa enfermedad de acuerdo pues a unos materiales. Le estoy diciendo, muchachos, que vamos a trabajar pues lavando, por ejemplo, una persona del aseo. Eh, ella no va a presentar una enfermedad pues catastrófica por uso de productos químicos, pero sí puede presentar problemas de movimientos osteomusculares, es decir, porque la señora está todo el tiempo barriendo, trapeando, sacudiendo, lavando, digamos, lavando baños, no es lo mismo usted lavar los baños de su casa, a usted lavar los baños de un hotel, a usted lavar los baños de un restaurante, ¿cierto? Porque obviamente hay más flujo de personas, hay más contaminación, hay que lavarlos más veces, uno lava el baño cada 8 días en las casas, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo la frecuencia en que yo hago las cosas a lo que yo estoy haciendo esporádicamente. ¿Listo? Entonces, con esa frecuencia es que las empresas diagnostican digamos, diagnostican enfermedades de origen laboral. Una de las enfermedades que se diagnosticó este año, en el 2014, fue por los señores que trabajaban en la mina del Cerrejón o los que trabajan con carbón. Entonces, todo ese material particulado, ese hollín negro, se van a empezar a enfermar.
de ese hollín, porque es que no es lo mismo que usted de vez en cuando haga un asado y coja carbón, a usted estar 8 horas, 9 horas expuesto todos los días a ese carbón. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que está pasando ahora entonces con las ARLs. ¿Qué le dijo el Estado a la ARL? Usted tiene que responder por todas esas personas del sector hospitalario, que solamente fue con el sector hospitalario, que están expuestas a esas personas contaminadas y que les pueden transmitir esa enfermedad. Tienen que suministrar los elementos de protección. ¿Por qué? Por la contingencia que hay, muchachos. Porque si usted va y mira, las ARL no nos suministran elementos de protección, ellos que nos suministran, nos suministran señalización y capacitación. Eso es lo único que las ARL le dan a las empresas. Ellos retribuyen esa plata que nosotros les pagamos mensualmente en capacitación y en señalización, en nada más. Entonces, ¿qué les dijo el Estado a ellos? Tienen que dotarlos de elementos de protección. ¿Por qué? Por la contingencia que hay. Entonces, ¿qué pensó la ARL? No, nosotros nos lavamos las manos, no hacemos nada, que los médicos se mueran, no lo tenemos cobertura, y ellos siguen su vida campante, pues las ARL. Y eso tampoco es así, porque hay una contingencia a nivel mundial, hay un desabastecimiento de un montón de cosas, entonces las ARL tienen que ayudar al sector hospitalario a cubrir esas necesidades y adicional, cubrirlos en caso tal. Porque miren, muchachos, si ustedes han visto noticias, esa enfermedad, pues da, ¿cierto? Y hay personas que les vuelve a repetir. Creo que en la repetición, en el famoso rebote, que eso es lo que no quiere que pase en el mundo, o al menos que pase en Colombia, que salgamos ahora todos desbocados el 28 de abril a la calle. Porque si eso se da, que nosotros salimos todos desbocados a la calle el 28 de abril, se va a dar una cosa que se llama rebote, el famoso rebote de esa pandemia, y eso nos va a hacer peor y puede ser mucho más letal que la que se está viendo en estos momentos. Hay personas que están repitiendo esa enfermedad. Y si ustedes han visto en el sector de la salud a nivel mundial, hay muchos médicos y enfermeras que han muerto por esa enfermedad. Entonces, si yo muero por esa enfermedad en estos momentos en Colombia, como trabajador, ejemplo, si nosotros somos médicos o enfermeros y muero por esa enfermedad, pues mi familia va a tener una pensión de sobreviviente. ¿Sí me hago entender? Pero por ARL, que es mucho más fácil pues es mejor, digamos, el dinero, te indemnizan, te dan una plata, que si es una muerte pues natural, no te van a dar plata de nada. En cambio, acá habría una indemnización y habría una pensión por invalidez. Entonces, si lo miramos muchos en términos legales, pues obviamente se benefician más los trabajadores de la salud siempre y cuando la ARL cubra esa enfermedad como enfermedad de origen laboral. Y ustedes como seguridad en el trabajo, yo les pregunto, muchachos, y es que ellos tienen que asumirlo. O sea, las ARL tienen esa responsabilidad. Ellos no pueden dejar así tirados a las personas de la salud como ellos quieran. No, es una enfermedad, es un virus que está ahí en el aire. Y la gente que están más expuestos que los que están en el área de la salud, punto. Así es de sencillo. Y es un virus que está a nivel mundial y que ellos tienen que responder. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Niños. No, profe, todo claro. Bueno, entonces, con el tema, muchachos, de la tabla de enfermedades, esa tabla se actualizó. ¿Se actualizó por qué? Porque empezaron a presentar sintomatologías, la gente iba a las ARLs y decían, estoy enfermo, y las ARLs, qué pena, a las EPS. Y las EPS les decían, no señor, qué pena, pero nosotros no podemos dar cobertura. Sí, sí está repitiendo a las personas que ya les dio, ¿cómo les parece? Y creo que es mucho más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia había una señora, pasó algo, pues que eso fue eh, una señora en Colombia que trabajaba vendía seguros, ¿cierto? Y si ella vendía seguros, ¿qué nivel de riesgo es, muchachos? Díganme, de acuerdo a lo que ustedes han visto en clase y conmigo y con los otros profes, es nivel de riesgo que 1, 2, 3, 4, 5. Si trabaja vendiendo seguros. Niños, cuéntenme. Nivel 5. 5, vendiendo seguros. ¿Y qué riesgo tiene? Trabaja en alturas, maneja valores, está en riesgo constante. Es un trabajo de oficina. Si yo vendo seguros, ¿es un trabajo de qué? ¿De oficina? No. Ah, sí, sí, claro. ¿Un nivel de riesgo qué?
1. Muy bien, el nivel de riesgo 1. Pero también hay personas que salen a la de seguros. ¿Cómo? También hay personas que salen a vender a la calle seguros. Pero eso no es relativo, eso se habla de acuerdo a la razón, a la razón social de la empresa, a la actividad económica. El riesgo se da de acuerdo a la actividad económica de la empresa. Y vender seguros es considerado algo administrativo, trabajo de oficina, sin nivel de riesgo 1. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, si hablamos de nivel de riesgo 1, digamos, trabajos de oficina, ¿están expuestos a qué? ¿Qué dicen ustedes que están expuestos a qué tipo de riesgos? Dígame, niños. Hola, hola. Profe, es como una secretaria, por decir, como está todo el tiempo sentada, pues, un riesgo, pues, en la columna, sí, desvío en la columna y cansancio en las piernas. Yo me puedo desviar la columna por estar sentada. Pues, si está en una posición mal, Ya es está porque yo asumo sometida también mal. al estrés, pues, un riesgo psicosocial. Bueno, entonces estoy expuesto a estrés, a exceso de trabajo, a desviación en la columna. No. Yo me desvío de la columna siempre y cuando esté levantando cosas pesadas. Yo no me desvío de la columna por estar sentada. ¿Listo? Ah, ok, Que soy profe. propensa a dolores osteomusculares, que me puede dar Eso, lumbagos, pero desviación en la columna, no, eso nunca va a pasar. eso. Esa era la palabra, profe, esa era la palabra que estaba Profe, buscando, eso. Tienes que estar levantando alguna profe, carga pesada para poder pasar eso. Obviamente una persona de esas da es lumbagos por levantar de pronto la resma de caja del papel, por mover un escritorio, bueno, pero digamos eso no es algo que hace todos los profe, días. Sí, sí, Hola, profe, eso era lo que profe, le está yendo, eso era lo que le iba a listo. decir, un lumbago. Muy bien. si no hace las pausas activas, puede tener problemas físicos también, o problemas en las manos por la digitación, como lo del túnel del carpio y todo. Sí, problemas osteomusculares, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué pasó? La señora vendía seguros de vida y resulta de que ella, bueno, entonces la señora vendía seguros de vida y ella, ¿qué pasó? Empezó muy enferma, que de los pulmones, muy enferma, entonces fue a la EPS, y fue a la EPS y en la EPS le dijeron que ella tenía asbestosis. Señora, usted tiene asbestosis, le hicieron una cantidad de exámenes, empezaron a revisarle los pulmones, hicieron un examen y dijeron, usted tiene asbestosis, y como la asbestosis es usted, que usted ha estado expuesta al asbesto, nosotros como EPS no la podemos tratar, porque eso es una enfermedad de origen laboral. ¿Usted ha estado expuesta al asbesto? La señora dijo, no, ni siquiera sé qué es el asbesto. ¿Usted en qué trabaja? No, yo trabajo vendiendo seguros en una oficina. Ay, señora, yo no sé, nosotros mandamos la carta a la ARL para que la ARL se haga cargo de su enfermedad, porque nosotros como EPS no podemos asumir esa enfermedad, ¿cierto? La señora le toca hacer una denuncia, de mandar una carta al Ministerio de la Protección Social y decir que ella está presentando sintomatologías por culpa del asbesto y que ella nunca ha estado, que ella empezó ya a investigar pues qué era el asbesto y ella dijo que ella nunca estuvo expuesta al asbesto. Entonces, ya digamos la corte, eso lo mandan a la corte y la corte dice, la señora tienen que atenderla porque ella en algún momento estuvo expuesta, en alguna de las empresas en que estuvo expuesta a este tipo de material. Ella seguía insistiendo y decía, no, nunca he estado expuesta a las veces. Listo, siempre he trabajado como secretaria y en ninguna de las empresas que he trabajado se me eso. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a indagar cuando ya eso lo declara la Corte Constitucional, dice, la señora tiene que responderle bajo la enfermedad del asbesto, la señora ya está muy enfermita, entonces la ARL comienza a investigar, la ARL asume pues la responsabilidad de la señora y empieza a investigar qué fue lo que pasó, en qué momento ella se contaminó por culpa del asbesto. La señora había trabajado 15 años en ese mismo lugar. Cuando llegan,
se dan cuenta que al frente de la oficina hay un taller de motos. Y en ese taller de motos pulen las pastas de los frenos que son hechas con asbesto. Son hechas con asbesto. Entonces, todo ese material particulado, cuando pulen, ustedes saben que queda, eso es una fibra. El asbesto es una fibra. Esa fibra que anda en el aire, yo me la inhalo. Y eso es como material particulado, así como el algodón. Entonces, usted el algodón no lo ve. Por ejemplo, el COVID no lo vemos, ojalá pudiéramos verlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ella se inhaló todo ese material particulado y eso se le fue gradualmente, año por año, año por año, año por año. Cuando empezó a presentar sintomatología, la señora ya estaba muy enferma y murió. Profe, una pregunta. Hola. O sea, que cuando ella se da cuenta de que le diagnostican el asbesto es porque ya el cuerpo estaba totalmente contaminado. Cuando empezamos, hay enfermedades que no presentan sintomatología o de pronto presentan cierta sintomatología y uno al otro día, a los 2 o 3 días se alivia, entonces ya uno no le para bola, ¿cierto? Así como cuando uno empieza con un dolorcito de cabeza, bueno, de vez en cuando, ya luego empieza gradualmente los dolores de cabeza todos los días, entonces ya se asusta y ya pide, digamos, cita de control todos los días. Me empezó, pues me empezó muy aleatorio, pero ya después era mucho más intenso, ¿cierto? Eso ocurre con eso. Yo les voy a dar unas exposiciones que van a hacer con respecto a este tipo de enfermedad. Y a un compañero le va a tocar asbestosis. Entonces, con base en eso, ustedes nos van a presentar la sintomatología, los tratamientos, cómo se debe, cuáles son las medidas preventivas y correctivas, cuáles son los elementos de protección, y eso lo vamos a ver mucho más amplio dentro de 8 días cuando los compañeros nos expongan. Y la sintomatología también la vamos a ver, porque obviamente hay enfermedades que sí presentan sintomatología, pero como les digo, por ejemplo, es el del pulmón negro, el del carbón. La gente, pues uno tiene mucosas en la garganta y en la nariz, y esas mucosas son de un color, son de pronto amarillas, cuando tengo una gripa muy fuerte, de pronto son muy verde. Ellos empiezan a hacer pectoraciones con, digamos, esa mucosa que es verde o amarilla, empieza a salir negra. Entonces, obviamente, ya eso es una alerta de que yo toda esa mucosidad que tengo está ya. Compañera, no le escuchamos. Bueno, listo. Asbesto. Ahí se los escribí como es. Asbesto. Entonces, Julie, es asbesto. Listo. Entonces, muchachos, mire, de la forma más rara que uno diría que bobada, la señora como se infectó, pero ya no sabía. Digamos, nosotros con el asbesto se hacen pastas de carros, pastas de freno, con el asbesto se hacen pisos, con el asbesto se hacen tejas. Ese producto es muy nocivo para la salud, para las personas que están expuestas en el proceso productivo. ¿Listo? Y para las personas que viven alrededor de la empresa como tal, donde se fabrica, donde se hacen piezas de asbesto. Si yo nunca he estado expuesto al asbesto, pues obviamente no tengo por qué enfermarme de eso. Si yo nunca he estado expuesto al carbón con muchas horas, tampoco me voy a enfermar. Pero hay otro tipo de hay otro tipo de materiales que sí, por ejemplo, el cromo, el sílice, los silicatos, hay el mercurio. Entonces, obviamente, esas enfermedades, cuando yo estoy expuesta a manipular esos productos, me pueden generar ciertas enfermedades en mi organismo. Y eso ya está dentro de la tabla, ¿sí? Dentro de ese decreto que les mandé. Ahí están yo se los busco y ya se los adjunto. Ahí aparecen todas las enfermedades que hay como tal en el mundo. Con respecto, en el mundo no, pues pueden ser repetidas en el mundo, pero en Colombia esas son las enfermedades que hay en Colombia y que obviamente si usted está, digamos, su patología, su enfermedad, está dentro de su enfermedad, no, pues en la empresa, pues muchachos, no llamemos cosas tenebrosas. Si de pronto dentro de la empresa está esa enfermedad,
pues ellos están en ese listado, pues obviamente tengo que montar un sistema de vigilancia epidemiológico. ¿Qué es un sistema de vigilancia epidemiológico, muchachos? Las empresas deben de montar sistema de vigilancia epidemiológico cuando la empresa ya ha diagnosticado una enfermedad de origen laboral. ¿Cómo les parece? Entonces, se tienen que montar acciones preventivas para que esa enfermedad no se propague en todos los trabajadores. Pero, ahí se las adjunté para que la quiera revisar. Es un PDF. Obviamente, en esas listas están todas las enfermedades del ojo, de los miembros, de todas las enfermedades de la mano, de los pies, de los oídos, de la garganta, de los pulmones, del estómago, del corazón. ¿De acuerdo a qué? A lo que yo estoy expuesto a nivel laboral. Si ustedes revisan esa tabla, ese decreto, ahí aparecen todas las enfermedades. De los miembros superiores, o sea, de las manos, hay muchas, muchas enfermedades. ¿Por qué? Por movimientos repetitivos de mis manos. Entonces, todo eso está ahí en esa tabla. Y lo que no está en esa tabla, muchachos, es enfermedad de origen común. ¿Cómo les parece? Si usted tiene una patología y esa patología no está dentro de esa tabla y usted sabe que fue por la empresa, no lo aceptan. ¿Sí me hago entender? Lo atienden como enfermedad general. No, que el archivo que les mandé, Adelaida, ¿qué pasó? Adelaida estaba llamando. ¿Qué le pasó a Adelaida? Adelaida ya se conectó. Bueno, que el archivo que les mandé, ese decreto, está en PDF. Es eso. Eso fue lo que les di. Listo. Muchachos, preguntas. Niños, preguntas. Profe, una pregunta, ¿cierto que las pausas activas es un derecho pues, de nosotros los empleados? Sí. Y por decir, si el encargado viene y nos dice que, pues un ejemplo, que tenemos mucho trabajo y que las pausas las hacemos a la 1, pero no podemos hacerla por el alto volumen de trabajo, está pues en nuestro derecho decirles, pues decirle a él que un momentico, que es un derecho de nosotros, ¿cierto? Pero miren, muchachos, eso es muy relativo. Digamos, no hay una norma que diga que hay que hacer pausas activas. O sea, no hay una resolución donde indique vamos a hacer esas pausas. Se tienen que hacer pausas activas. ¿Qué se dice? Que se deben de hacer unos descansos a la mitad del turno. Si es un turno de 8 horas, entonces hacerlo cuando ya lleven 4 horas de trabajo, ¿cierto? Cuando estoy trabajando horas extras y lo debo de hacer eh, 2 veces como tal, si estoy trabajando horas extras. Eso va en la cultura de la empresa, eso va en la responsabilidad de cada jefe de la organización. El próximo semestre que nosotros vamos a contar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, son casi 40 carpetas. Esas 40 carpetas ustedes la van a montar con respecto a una empresa. Y ustedes ven, la norma es clara, la norma da unas responsabilidades por la dirección, unas responsabilidades por el supervisor, unas responsabilidades por el operario, responsabilidades por los coordinadores, por los directores, por todos los jefes. Es que ahora la seguridad y salud en el trabajo, muchachos, no solamente de la persona encargada, del jefe de seguridad y salud en el trabajo, no. Ya eso es una responsabilidad de todo el equipo de trabajo. Entonces, de malas el supervisor de malas, pues, que son 5 minuticos que saquen para hacer unas pausas activas. Eso pues, yo le hago la pregunta porque a veces pues cuando pues, estamos trabajando normal, sí las hacemos, pero por decir ahora que estamos en pico y eso, bueno, gracias a Dios tenemos trabajo, a veces nos dicen de que no las hagamos, no quedamos derecho y nosotros entramos a veces a las 6 de la mañana y paramos a las 10 y ya empezamos a las 10:30 hasta las 4 o 5 de la tarde, es una jornada muy larga. Entonces a veces nos dan el tiempo como a veces no. No, pero pues me parece muy mal hecho porque antes ustedes ahí trabajando horas extras y digamos con bastante trabajo necesitan hacer estiramiento. Pues es que el estiramiento se hace muchas veces para evitar ciertos problemas. Si usted hace ejercicio, si usted va al gimnasio o monta bicicleta o trota, bueno, yo no sé, usted no estira, usted al otro día amanece molido, muy molido y no es capaz de pararse de la cama. Lo mismo ocurre no estoy diciendo que si usted haga ejercicio y se estire al otro día no va a amanecer molido,
Si usted lleva muchos años sin hacer ejercicio, así usted estira y todo, le va a doler un poquito, porque mientras el músculo está porreado, está lastimado, porque lo esforzaste. Listo. Lo mismo ocurre acá. Si vos estás corte y corte flor, empaque y empaque flor, desplácete para un lugar para otro, empacando cajas, montando, cargando, entrando a los cuartos fríos, vos estás también cansado y agotado. ¿Qué te hace las cosas activas? Te da un momentico de, digamos, de que respires y de que te estires un poquito para poder seguir trabajando. Lo que pasa es que eso es de cultura, eso es a nivel de cultura y también de la persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí Ah, me hago ya, ok, entender? profe, gracias. Sí, muchas gracias. Si la empresa tiene montado el sistema de gestión como lo debe de tener montado, deben de dar el tiempo para, y puede sacar la producción más grande, pueden estar haciendo auditorías, pueden estar haciendo lo que sea, pero tienen que sacar el ratico para hacer estiramiento. Es que las pausas activas simplemente es un estiramiento del músculo y de los huesos para poder seguir las labores. Es que usted, por ejemplo, se está cortando flor con tijeras o con cuchillo. Usted repite y repite ese movimiento, usted se levanta humedeciendo la mano. Hay veces, muchas veces uno tiene que parar y estirar para poder que la mano vuelva y coja su ritmo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Cuando usted está leyendo mucho rato todo, usted va empezando a ver como cucuyos, como que usted tiene como que cerrar los ojos y descansar. Es que eso no es por capricho. Usted mismo en la casa, uno mismo en la casa está haciendo ciertas cosas con mucha frecuencia o muy rápido. Usted tiene que llegar a un momento y descansar, porque el cuerpo no le da, el cuerpo le exige ese descanso. Y no es un descanso Ah, de ya, una ya. hora, son simplemente 5 minuticos, hacer un estiramiento. Y bien hecho, pues. Listo. Ah, ok, profe. Sí, profe, gracias. ¿Quién me escribió? ¿Quién preguntó algo? Pero yo miro quién preguntó. Profe, todas las empresas que generan contaminación al medio ambiente, y en este caso, una que genera mucho humo y se enferma, una persona de los pulmones en un fume, puede ser por causa de la empresa de helado, tiene el hecho de... Bueno, señorita, es que señorita Andrés, ¿qué pasa? Que tiene que estar esa enfermedad. Ya revisaste la ley, y tienes que revisar el decreto. Depende. ¿Y él trabaja con qué? ¿Con humo de qué? ¿Con gas? ¿O con carbón de piedra? ¿O con crudo de Castilla? ¿O con qué? ¿Qué humo sale de ahí? Profe, ahí me escucha. Sí. Bueno, profe, no, yo voy a lo siguiente. Por ejemplo, lo del asbesto salió por esa señora que se murió, ya lo del Congreso y todo, ¿cierto? Y no solamente por ella. Hay una señora, por ejemplo, que le va a Es, tocar el asbesto. Pueden buscar a una señora que se llama de apellido Niño. Ella vivió por estar en la fábrica de Ternit, eso que creo que es en Cundinamarca, que queda la fábrica de Ternit, y ella, la señora vivió hasta los 10 añitos cerca de la fábrica, y la señora se enfermó porque solamente vivía por los alrededores, pero ese material particulado queda en el aire, y hay una ley que se llama, es que yo no me acuerdo si es Gloria Niño, es de apellido Niño, la muchacha se llamaba Niño, apellido Niño, y ella murió por culpa del asbesto. El esposo siguió luchando contra las tejas de Ternit, pues, que es de Luis Carlos, nada más y nada menos que Luis Carlos Sarmiento Angulo. Obviamente él no va a dejar a cerrar su empresa así como sí, sabe que es uno de los ricos del mundo, entonces, obviamente eso no es tan fácil. Pero hay un proceso de ley donde se está hablando de que en Colombia se reemplace el asbesto por otro tipo de material. Listo. Hola, Andrés, dígame pues. Niño, sígame pues profe, conversando. Hola. sí, profe, lo que yo le estaba diciendo, sino que demasiado humo, ¿cierto? Como por ejemplo la Postobón, como por ejemplo la Coca-Cola, como por ejemplo la Nacional de Chocolates, Panalpina, que aunque es una empresa también de transporte, genera demasiado humo. Entonces, profe, si uno trabaja en una empresa de esa y eso, por ejemplo, en el Congreso no es tan tema como tal, como en este caso el del asbesto, pues, ¿o qué? No, o sea, lo que yo te digo, hay un proyecto de ley con el tema del asbesto. En este momento hay un proyecto de ley que hay un congresista que lo está impulsando y ahí va pues como en esa lucha. Pero digamos bueno, te digo, depende de qué tipo de producto químico estén utilizando. ¿Sí me hago entender?
Porque no te puedo decir que el gas genere alguna enfermedad de origen laboral, ¿sí me hago entender? Por eso te pregunto, ¿qué tipo de humos? O sea, eso sí daña al medio ambiente, por eso te hacen la huella de carbono. Incluso Pintuco se certificó en huella de carbono el año pasado. Es que Pintuco es una empresa pues, muy organizada y muy buena, porque ellos saben que ellos producen mucho producto químico, entonces ellos tienen que garantizar que su huella de carbono no es tan elevada. Hola, Andrés. Sí, profe, no, profe, no, no tengo así como específico yo decirle humo de madera, no, no tengo como humo de carbón, pero yo digo que humo no deja de ser humo, profe, y eso va a afectar los carbonos, los pulmones, perdón. Mi abuela no fumaba y cocinaba con leña y murió de los pulmones por cáncer. Entonces, no deja Sí, de pero ser dañino. ¿a los cuántos años murió? A los 61, muy Ujú. joven, ¿A pero los estuvo qué? desde muy niño, a los 61, Ujú. pero hay que tener en cuenta desde que muy niña siempre cocinaron con carbón, entonces eso le afectó los pulmones y es un carbón de leña, pues que puede ser, viene de la naturaleza, y más sin embargo no dejó de ser tóxico. A eso voy yo con la pregunta, profe, por ejemplo, lo de la... Y eso sí, o sea, y bueno, como ya está la ley y todo, es por eso le hacía la pregunta, profe, que si un consumo, uno tendría derecho también a hacer un reclamo. Entonces, ya es como dependiente entonces. Como te digo, tiene que estar dentro de la tabla de enfermedades de origen laboral. Si no está, te aceptan como enfermedad general. O sea, todos los abuelos de nosotros y todos los bisabuelos murieron de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque esa era la forma de cocinar hace muchos años. Ahí no hubo nada, porque ellos no trabajaban haciendo eso, estaban haciendo sus comidas en las casas para alimentar sus 10 15 hijos, porque en esa época tenían muchos hijos y tenían que cocinar en leña, ¿cierto? Entonces ahí no, allá todo es general, pues, enfermedad general. Mi abuela tiene 92 años y también tiene problemas de pulmones debido a esto. Mi abuela sí fumó y también cocinaba en leña. Claro que ella dejó el cigarrillo como cuando tenía 40 años, pero de todas maneras ya el daño estaba hecho. Aún todavía está viva. Tiene tanque de oxígeno, pero ahí vive. Pero ella no le dijo, venga, yo le voy a responder, no. Es enfermedad general. Y por eso te digo, tienes que mirar, o sea, yo sé que en las calderas, los que trabajan en calderas, si trabajan con carbón de piedra, obviamente hay enfermedades de origen laboral. ¿Por qué? Porque es un carbón de piedra que es como si estuvieras trabajando con el carbón normal, el carbón que se saca de una mina. Entonces hay unos efectos secundarios y eso está diagnosticado como enfermedad de origen laboral. Pero yo sé que el humo del gas, si es una caldera a gas, eso no te va a afectar, te afectaría a todo el mundo. Esos productos que eran tan contaminantes hace muchos años como el carbón, como el crudo de Castilla, que también las calderas funcionaban con crudo de Castilla, también era muy letal, pero en estos momentos eso dejó pues eso lo descontinuaron, eso parecía como como con lo que tiran ¿cómo se llama eso? Las carreteras les echan una cosa como brea, era así, tal cual, era así grueso, espeso, entonces, si era considerado enfermedad, pero ahora ya la mayoría de empresas antes trabajan con gas, entonces no creo que de pronto estén las enfermedades. Listo, niños, ¿qué pasó? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, yo les voy a dar los temitas que van a hacer en las exposiciones, pues si este computador me reacciona, yo no sé qué le pasa a este computador. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esas exposiciones? Como mínimo 10 minutos de exposición, listo. Eso es una nota.
Individual, hágala individual porque yo se los asigné individual a cada uno. ¿Qué vamos a investigar? Vamos a investigar qué es la enfermedad. Yo igual les voy a poner en el archivito que les voy a adjuntar, les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer y qué preguntas hay. Créeme que este computador, yo no sé qué le pasa, está como bloqueando. Y Profe, ¿y eso es para cuándo? ¿Para entre 8 días o para cuándo? 8 días. No estamos haciendo nada, estamos en la casa. ¿O no? No, profe, por lo menos yo estoy entrando a las 5:30, 6 de la mañana y saliendo a las 7, 6:30 de la tarde. Listo. Acá les voy a escribir abajo, en la parte de abajo, qué es lo que vamos a investigar y eso ya les voy a adjuntar. Espérenme un momentito. Niños, ya les voy a adjuntar el archivo. Sí les abrió el archivito del decreto. Sí, profe. Entonces, ahí se los acabo de mandar al chat. Porfa, ábranlos y díganme qué dudas tienen. Listo, entonces muchachos, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí están las exposiciones. A Juan Carlos le tocó la neumoconiosis del minero de carbón, lo que son las 4 primeras enfermedades. A Juan Carlos, a Jenny, a Luis Eduardo y a Cristian les tocó las 4 últimas enfermedades que se anexaron en 2014. En el 2014 se anexaron esas enfermedades. Desde el 2014 no se actualiza esa tabla. Listo. A los demás, ya digamos, esas enfermedades ya existían, al 2014 ya existían, entonces no se, digamos, siguieron siendo las mismas. Solamente se le anexaron esas 4 enfermedades, que son las nuevas, las que les tocó a los compañeros. Listo.
Muchachos, ¿qué hay que hacer? Investigar. Investigar qué significa cada enfermedad de esa. En la tabla que yo les di hay un poco de información, pero aún así ahí no dice cuáles son los exámenes de diagnóstico, cuáles son los síntomas. Ahí habla en términos generales de lo que es la enfermedad como tal. ¿Listo? Les estoy diciendo qué es la enfermedad, qué son los síntomas de la enfermedad, elementos de protección personal, exámenes para el diagnóstico de la enfermedad y sistema de vigilancia epidemiológica. Como ya la enfermedad existe dentro de la empresa, entonces hay que tener un sistema de vigilancia epidemiológica. Usted lo puede investigar y ahí le pueden decir cuál es el sistema de vigilancia epidemiológico. Eso sí lo dice Google. Listo. Entonces, ¿qué es sistema de vigilancia epidemiológico? Prevenir que esa enfermedad no se siga propagando dentro de la empresa. O simplemente hacer exámenes de seguimiento, así como se le hacen exámenes de seguimiento a trabajos de alto riesgo como las radiaciones ionizantes cada 6 meses, a ellos también se les tiene que empezar a hacer un seguimiento mucho más riguroso a las personas para poder diagnosticar con tiempo. Ustedes saben que las enfermedades se diagnostican a tiempo, muchas veces las personas pueden recuperarse, que cuando se diagnostican ya demasiado tarde, pues obviamente ya no habrá pues como forma de que la persona pueda aliviarse mucho más rápido. Entonces, a eso es que nos referimos. ¿Listo? Muchachos, ¿qué vamos a hacer? Exposiciones. Profe, imágenes, si quieren traernos imágenes, si nos quieren hacer dar miedo, háganlo, no hay ningún problema. Lo importante es que quede claro pues como la información de sus compañeros, ellos tengan conocimiento de lo que hay, pues de las enfermedades que hay en el mundo. ¿Qué más les digo? Ya, ya ustedes miran cómo quieren hacer la exposición con un video, con diapositivas, con lo que ustedes quieran. Esa exposición es para hacerla dentro de 8 días. Dentro de 8 días. En el orden en que están, van exponiendo, listo. Entonces primero empieza Juan Carlos, luego Jenny, luego Luis Eduardo y todas las personas que están ahí. Por favor, le comparten la información a la compañera Yulisa de qué fue lo que le tocó. Y ya, obviamente esas enfermedades, ¿qué me están preguntando? Esas enfermedades, espérenme que me preguntaron algo. Podemos utilizar imágenes, videos y así, o solo explicamos. No, pueden utilizar todo el recurso que ustedes quieran. Ustedes se explican, muestran videos, hacen todo que es una exposición. Entonces, ustedes pueden tener como ayuda unos videos, claro que sí, no hay ningún problema. Obviamente, a nivel de las empresas, pues, se sabe que solamente, digamos, esas enfermedades se dan en ciertas empresas, con ciertos trabajos. ¿Cierto? Al que le tocó movimiento por enfermedades de los miembros superiores, son todas las enfermedades de las manos. Entonces está la tendinitis, está el túnel carpiano, está el dedo engatillado, está el síndrome, ¿cómo se llama? El del codo, el del tenista. Bueno, de la mano hay muchas enfermedades, muchachos. ¿Cierto? Entonces usted mire como mínimo tráiganos 4, al que le tocó miembros superiores, como mínimo nos trae 4, porque los miembros superiores de las manos hay muchas enfermedades. Entonces ya usted selecciona como mínimo 4. Si quiere traerlas todas, no hay ningún problema. Ustedes las pueden traer todas. Bueno, bueno, Yulisa ya está. Listo, señorita. Está bien. Como me han dicho que estabas enfermita, entonces pensé que no te habías conectado. Listo. Preguntas con respecto al ejercicio. No, ninguna. Niños, ninguna. Sí, profe. Cuénteme. Es que no Juan, escuché bien qué es lo que me toca hacer a mí porque se entrecorta la señal, pues, el audio. bueno, Juanca, mire, ustedes les acabé de mandar un archivito. En ese archivo está listado el nombre con el tipo de enfermedad que les toca hacer exposición. En ese archivo, pero si vio el archivo, Juanca, o no. Ahí lo acabé de ver, lo estoy descargando. Listo.
En ese archivito ya aparece que te tocó una enfermedad, que es una de las, yo creo que le tocó el neumoconiosis del minero de carbón. Esa es la enfermedad que se da en las minas de carbón. Solo se dan en las minas de carbón, las personas que están expuestas a ese material particulado. Esa enfermedad es nueva, era lo que les estaba diciendo. Es una enfermedad, esas cuatro enfermedades, las primeras cuatro personas que les tocó las primeras cuatro enfermedades, esas son las nuevas que se han estado en el 2014. Desde el 2014 esa tabla no se actualiza, no se ha vuelto a actualizar porque no han vuelto a pues, enfermedades raras. Yo me imagino que ahora con este tema de todos estos virus y todo eso, yo me imagino que van a tener que anexar todo este tipo de enfermedades, entonces de pronto se vuelve a actualizar, pero no sabemos pues cuándo. Por ahora seguimos trabajando con esta, que es la última que hay. Me estaban preguntando Profe, se entrecorta un poquito. ya le voy a explicar, entonces yo le voy a escribir por el chat qué es lo que hay que hacer. Listo, profe. ¿Alguien más tiene dudas mientras yo le voy explicando a Juan Carlos? Profe, mire a ver si le da para mandar un audio al chat, para que no escriba tanto. Yo creo que es más fácil. Bueno, listo muchachos. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Pues yo ya le expliqué a Juan Carlos que es un archivo donde está la investigación, se dice qué hacer y ya, ¿cierto? Adelaida, no, tranquilita. Lo importante es que usted dentro de 8 días sí hay forma de hacer la exposición. O la otra opción es que usted, ¿cómo podemos hacer muchachos? Que se grabe en un video por WhatsApp. No, no sé. Solo me da para ver el chat, no me da para conectarme a la llamada. ¿Cómo la podemos ayudar a Adelaida, muchachos? Ayúdenme a pensar, porfa. Profe, yo creo que si usted manda un audio al chat, ella lo puede escuchar, ensaye. O sea, no a través de la videollamada, sino a través de un audio en el chat. Sí, profe, que grabe un video y se lo mande por WhatsApp. Sí, Adelaida no nos escucho, sí nos escucha. No me das para conectarme a la llamada. Profe, solo me da para ver el chat. O sea que yo no he escuchado la clase. No entiendo. Ay, no, ¿qué es esto? Sí, profe, que grabe un video y que lo suba aquí al chat donde todos los podamos ver. Yo creo que a ella no le ha dado para escuchar la clase. Creo, pues no sé. Y eso no hay forma de mandarles digamos, la grabación que nosotros hacemos. Tampoco hay forma de darle la grabación. ¿Cómo hacemos ahí, Ella sí muchachos? la debe ver. Pues. Yo creo que ella sí la ve, pero quién sabe cómo será la cosa. Bueno, yo a ella le digo, ahora yo, yo le escribo a ella a decirle que yo ahorita le mando un WhatsApp.
Bueno, listo, muchachos. Entonces, preguntas. Entonces, muchachos, recuerden pues que esas enfermedades son nuevas, se anexaron en 2014. Hay muchas otras enfermedades. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de esa tabla? Esa tabla se hace con el fin de poder que las empresas tengan más control para poder diagnosticar ese tipo de enfermedades y que las personas no se mueran. ¿Qué pasa, muchachos? A las cuatro últimas enfermedades, digamos, la tabla tiene 42, en total tiene 42 categorías por enfermedades, alcancen a imaginar pues la cantidad por categorías. Como les digo, enfermedades del aparato respiratorio, del digestivo, de las manos, de los pies, de los ojos, de los oídos, esto es mucha información. Entonces ellos lo hacen es con el fin de que las ARLs y las EPS investiguen ese tipo de enfermedades y que las personas se puedan aliviar. Las cuatro últimas enfermedades que se anexaron, muchachos, solo se cura con un trasplante de pulmón. O sea que, ¿qué? La posibilidad de vida de esas personas llevada. Listo. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Si yo necesito un trasplante de pulmón, muchachos, siéntese a llorar y a esperar la muerte. Porque no, digamos, conseguir un pulmón, eso no es tan fácil, pues, de conseguir un pulmón allí en la esquina. Entonces, de pronto, si se diagnostican a tiempo, se puede hacer algo, pero mientras eso no se diagnostique a tiempo, pues no hay nada que hacer. Entonces, son las enfermedades como digamos más peligrosas que hay. Esas tablas siempre, digamos lo que yo les decía, esas tablas siempre se anexan, se actualizan. El decreto, acuérdense que el decreto es como un rango de ley. ¿Se acuerdan cuando hicimos la pirámide de Kelsen? Que primero venía la Constitución, luego los tratados internacionales, luego seguían las leyes y luego los decretos, ¿cierto? Eso lo hace obviamente el presidente con sus congresistas y actualizaron esa tabla en el 2014 para poder que se analizaran a ciertas enfermedades. Hay enfermedades con agentes biológicos, digamos dentro de esa tabla que yo les mandé, hay enfermedades con agentes biológicos que hablan de los hongos, de las tuberculosis, de la fiebre amarilla, de las hepatitis, porque si vos estás, digamos, expuesto, ejemplo, si usted es un soldado y usted está en el monte, a usted le puede dar fiebre amarilla, le puede dar tuberculosis, le puede dar ciertas alergias, ¿sabe que las personas que son yo soy alérgica a todo, a mí hasta la prima de manos me da alergia. Entonces, esas alergias, si el simple hecho del olor de las plantas, de la humedad, eso te da alergias. Entonces, también hay ciertas rinitis que ustedes van a encontrar ahí en esa tabla que también me pueden dar ciertos problemas en los pulmones. Si estoy, digamos, en ciertos, por ejemplo, los alcoholes, sustancias pues que de una u otra forma ustedes son muy fuertes y su nariz no soporta pues como ese tipo de enfermedades. Digamos, de las enfermedades, como yo les decía ahora, a las personas que les tocó de los movimientos repetitivos, hay como 60 y punta de enfermedades de la mano. Entonces, yo le digo, como mínimo, hágame 4, ¿sí? Pero bien explicaditas, porque está lo que yo les decía, está tendinitis, está el síndrome del manguito rotador, está el túnel, está el dedo engatillo. Hay muchas, imagínense que hay 60 y punta, para que ustedes lo tengan pues como presente. Digamos, dentro de esa tabla que ustedes vieron ahí, ella se divide en 15 grupos. Cada grupo está diferenciado por las enfermedades que hay. Entonces, el primer grupo se llama enfermedades infecciosas y parasitarias. Esa estaría dentro de qué tipo de riesgo, biológico, químico, eléctrico, ¿dentro de cuál? ¿Qué dicen ustedes? Las enfermedades infecciosas y parasitarias. Niños. Biológico, profe, no. Biológico. Es biológico, muy bien. El otro grupo, el grupo 2, se divide en cáncer de origen laboral, enfermedades del cáncer, digamos, las personas se enferman por diferentes tipos de cáncer por estar expuesto a ciertos trabajos dentro de las empresas. Hay otro que se llama por trastornos mentales y el comportamiento. Es decir, ya digamos dentro de esta tabla están, digamos, ciertas patologías con trastornos de la mente y de que obviamente adicciones a ciertos productos, a ciertas sustancias, porque el hecho de que yo esté trabajando allá, todos esos vapores y todo eso me puede generar una adicción o algún problema mental. ¿Listo? Entonces, mire que también, digamos, dentro de esas enfermedades se me están diagnosticadas ciertas patologías que de una u otra forma pueden dañar a las personas. Enfermedades del sistema nervioso es otra.
Enfermedades del ojo y sus anexos. Es el capítulo 6 que le tocó a uno de los compañeros. Ese está dentro de esa tabla que les acabé de enviar, dentro de la tabla que les acabé de enviar del decreto, pero también a su vez tiene que investigar lo demás. Enfermedades del oído, esta otra, enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular. Ese cardiovascular significa que las varis, los calambres, todo este problema de dolores en los huesos, en los músculos, también está, digamos, ahí. Obviamente, por estar expuesto a calor, a frío, a ciertas sustancias que de una u otra forma le pueden afectar los tejidos. Los tejidos, pues, no tanto los tejidos, pero sí el corazón y el cerebro. Enfermedades del sistema respiratorio es uno, enfermedades del sistema digestivo del hígado es otro, enfermedades de la piel, otra, enfermedades del sistema musculoesquelético y tejidos, otra es enfermedades del sistema urinarios, también me quedan estas enfermedades en los riñones, listo, intoxicaciones y enfermedades del sistema endocrino. Endocrino, cuando hablo de endocrinos, es la persona encargada de todas las glándulas que tenemos en nuestro organismo. Ustedes saben que nosotros tenemos muchas glándulas en nuestro cuerpo que son los que regulan ciertas, ciertas cosas que pues yo no sé casi nada de medicina, pero los endocrinólogos son los que se encargan de revisar todas las glándulas que regulan a nuestro organismo. Listo, entonces, por ejemplo, la tiroides es una glándula, las amígdalas es otra glándula, la glotis es otra glándula que nos están regulando ciertos procesos en nuestro cuerpo y que si ella se descontrola, se enferma mucho. No sé si de pronto conocen a alguien enfermo de tiroides, cómo se descompensa bastante el cuerpo, porque ese tipo de glándulas regulan mucho, digamos, ciertas funciones del organismo. Bueno, entonces, muchachos, obviamente cuando se actualiza esas nuevas tablas, eso se manda ¿a dónde? A las ARLs y las EPS y al Fondo Nacional de Riesgos Laborales, para que ese Fondo Nacional esté vigilando todas las enfermedades y esté exigiéndole a todas las empresas que estén vigilando que esas enfermedades no se propaguen dentro de la empresa. ¿Listo? Niños, cuéntenme. Listo, profe. ¿Está claro? Sí, señora. Listo. Entonces, muchachos, lo importante es que hagan sus exposiciones. En ese orden de ideas es que vamos a exponer, digamos, de acuerdo a cómo están organizados cada uno y tener, digamos, esa información. No es más, muchachos, es una notica. Lo ideal es que sea para entre 8 días esas exposiciones y podamos, pues, como desarrollarlas en el transcurso de la clase. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Listo, muchachos? Entonces, les voy a regalar estos 2 minuticos porque tengo que ir a almorzar y tengo que volverme a conectar a las 12:30 con el otro grupo que estoy. Entonces, muchísimas gracias, que les vaya muy bien